Mateo capítulo 9, versículo del 35 en adelante. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres digno de adoración, de gloria, de honra y de alabanza. Señor, en esta mañana disponemos nuestra vida, nuestro corazón, Espíritu Santo, para que seas tú guiándonos, para que sea tu presencia, para que seas tú hablándonos, dirigiéndonos. Espíritu Santo, que sea tu palabra y el poder de tu Espíritu obrando en mí. Dígale: Señor, obra en mí. Señor, obra en mi casa, obra en mi familia. Señor, te necesitamos, Padre, que tu presencia y tu gracia esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, un gran obrero, es el título del mensaje para los que toman nota del mensaje. Jesús, un gran obrero. Y mire que desde que el hombre pecó y perdió la gran bendición que tenía el hombre tenía la bendición de hablar cara a cara con Dios. No sé cómo serían esos encuentros de Adán y Eva con el Señor, cara a cara con el Padre, hablaban ellos. Tenían una comunión directa, permanente. Pero desde que el hombre peca y pierde esa gran bendición de hablar cara a cara con el Señor, ¿cierto? Siempre se ha necesitado de personas que estén trabajando de manera continua para tratar de restaurar o restablecer esa relación. La razón porque la naturaleza humana y pecaminosa del hombre no le interesa restaurar esa comunión con Dios. No le interesa restaurar esa relación con Dios. Desde un comienzo, la intención de Dios es que hubiese una relación permanente, pero al hombre natural no le interesa. O sea, siempre ha habido necesidad, o la humanidad ha tenido necesidad de que hayan obreros, personas que trabajen para tratar de restaurar esa relación. Los pecadores siempre han necesitado de alguien que les hable. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, hubo alguien que estaba trabajando para Dios y se acercó a nosotros y nos habló. Aún aquellos que hayan nacido en casa de creyentes, hubo alguien en un momento determinado de su vida que tuvo que hablarte para convencerte a través del Espíritu Santo de que era necesario o que es necesario que se restaure la relación con Dios. Es necesario. Siempre se ha requerido de aquellas personas que decían servirle a Dios. La humanidad, los pecadores necesitan de aquellos hombres y mujeres que decidimos servirle a Dios. Para hacer la obra de Dios siempre ha habido necesidad de obreros. Siempre. Mire que en todo tiempo, desde que la humanidad se creó y desde que hubo el pecado, siempre ha habido necesidad de hombres y mujeres que quieran trabajar en la obra. De lo contrario, sería muy crítico. Pero ¿sabe cuál es lo más crítico? Es que siempre ha sido una minoría los que están dispuestos a ser obreros de la obra del Señor, contra una gran multitud de personas que se pierden día tras día. Una gran multitud. Siempre el porcentaje dentro de la obra del Señor, las estadísticas son
eh, alarmantes, podemos decir, o entristecen, porque dicen los estadistas que no más del 7% de la iglesia sirve como obrero en la obra del Señor, versus una multitud de gente afuera que se está perdiendo cada día y se está yendo a una eternidad sin Cristo, se está yendo a una eternidad sin Dios, se está yendo al infierno donde no hay reversa, donde allá no hay alternativa ni hay otra oportunidad. Familia de creyentes que se está perdiendo por causa de no servirle al Señor, de no querer ser obrero de la obra del Señor, de no estar dispuesto para la obra del Señor. ¿Sabe? Jesús fue un gran obrero. Fue un gran obrero dentro de la obra del Padre. Jesús siempre trabajó, siempre estuvo trabajando. Aunque la Biblia por allá en Marcos 6:3 dice que los escribas y fariseos dicen, ese es el carpintero. O sea, la Biblia lo describe y usted y yo lo conocemos como que su profesión o su trabajo era el de carpintero. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Nunca la Biblia lo muestra trabajando en carpintería. Nunca la Biblia lo muestra haciendo nada diferente a la obra del Padre. O sea, aunque ahí lo menciona y usted y yo sabemos por la palabra que fue carpintero, la Biblia no presenta a Cristo trabajando en carpintería. Nunca lo presenta. Usted lea todos los evangelios, el libro de los Hechos y todos los otros libros del Nuevo Testamento y jamás usted verá en la Biblia a Cristo trabajando como carpintero. Jamás lo verá allí trabajando. ¿Sabe por qué? Porque se dedicó a hacer la obra del Padre. Se dedicó a hacerlo. Y oro y le digo, Señor, gracias, porque usted se imagina donde Cristo muera a los 60 años, la medida tan alta que nos hubiese dejado. Si Juan dice que en la resurrección, que se escribiera los milagros que Cristo hizo en los 40 días, no cabrían en la Biblia. ¿Usted se imagina donde Cristo iba a 60 años? Gracias a Dios que se fue joven, porque si no, la medida de trabajo y el ritmo de trabajo que Cristo nos hubiese enseñado era inalcanzable. Pero Jesús siempre estuvo trabajando, ¿sabe? Porque tenía compasión, tenía amor, le daba pesar que la gente se perdiera. ¿Usted siente pesar de que la gente se pierda? ¿Usted siente compasión por el perdido? ¿Usted le da tristeza cuando ve al drogadicto? ¿Usted le da tristeza cuando ve las personas matándose unas a otras en estos paros que había en Colombia, donde se levantan unos que primera línea, los otros la segunda, los otros la tercera, y todos se están matando? ¿La iglesia le da pesar? ¿Tiene compasión la iglesia? ¿Sabe? Porque es que la iglesia no está llamada para salir a hacer marchas. Amén los que la hagan. Pero es que la iglesia no es el trabajo de la iglesia. Así salgas a marchar en camisetas blancas, transparentes, relucientes. Ese no es el trabajo de la iglesia. Jesús vivió como judío en un pueblo que eran esclavos porque eran sometidos al yugo romano. Y Jesús aparece en ese tiempo. Fue judío y vivió bajo la ley, circuncidado al 8º día también. Presentado, vivió, por eso él dijo, yo vine fue a cumplir la ley. O sea que Cristo vivió bajo el régimen romano. Pero nunca lo vimos impulsando una marcha de protesta contra los romanos. Se dedicó a trabajar para la obra. Siempre estuvo trabajando por amor, porque tenía amor por el perdido, porque tenía compasión. Y mire lo que dice aquí el versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Se movía. Por eso la Biblia habla de la hormiga en Proverbios, porque Cristo era como una hormiga para trabajar.
en la obra. Aquí dice que recorría Jesús todas las aldeas y las ciudades. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. O sea, predicaba y enseñaba. Era pastor y maestro. Era un joven. Era muy joven Cristo. Pero toda su vida, la Biblia dice que Jesús fue 100% hombre. Aunque fue 100% Dios. Pero fue hombre como usted y yo. Dice que como usted y yo fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que por eso él se compadece y por eso es abogado nuestro y por eso nos defiende. Porque fue ser humano, se hizo hombre. Pero sabe, también nos enseñó el arte de trabajar en la obra de Dios. Y dice aquí el versículo 35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. A veces nos limitamos, pastor, ¿cómo usted me va a mandar para allá si está haciendo mucho sol? Pastor, me va a mandar y está lloviendo. Pastor, y empieza uno a poner una serie de cosas de por medio. Y aquí Jesús nos dice, la Biblia, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y dice, predicando el evangelio, pero también enseñando en las sinagogas, el evangelio del reino. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el trabajo de la iglesia, o debería ser el trabajo de la iglesia. Jesús fue un modelo de obrero en la obra del Señor. Jesús fue un ejemplo. Y de verdad que yo digo gracias a Dios que Cristo se fue temprano, si no sería inalcanzable. Sería inalcanzable su trabajo. Dice que terminaba de predicar a multitudes, se iba a orar y llegaba donde los discípulos en la tercera y la cuarta vigilia. Siempre, la única parte donde lo presentan descansando es cuando dice que estaba durmiendo, se había quedado dormido y se levantaron las olas. Pero más que por quedarse dormido, yo creo que es una enseñanza para usted y para mí y para los discípulos lo que pasó ese día. Pero Jesús fue un modelo de trabajo, de cómo este hombre, podemos decirlo así como hombre, trabajaba en la obra del Señor. Y cuando él fue interrogado por los discípulos acerca de que si ya había comido, contestó que la comiera hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan 4 del 31 al 39. Dice, cuando él se encuentra con esta mujer samaritana y todo el evento que usted y yo conocemos, en el versículo 31 dice que entre tanto, mientras esta mujer se va a decirle al pueblo que se había encontrado con alguien que de pronto era el Cristo, que le había revelado su vida, la Biblia dice que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que acabe su obra. Usted y yo, la iglesia, escúcheme, somos aquellos que debemos de continuar haciendo la obra de Dios. Haciendo la obra, pero una obra no la hace alguien a no ser que sea un obrero. Solo los obreros pueden hacer obras. Y Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Escuche, cuando el Señor le dice que ya está listo, lo que el Señor está diciendo es, el mundo está listo para que ustedes le prediquen el evangelio de la salvación. ¿Sabes? Siempre he dicho que la palabra, toda la escritura es profética para nosotros, para este tiempo. Todo lo que allá escribieron, todo lo que Jesús dijo, más que para ese tiempo, es para este tiempo. Porque lo que Cristo así decía allá, lo hacía mirándonos a nosotros. Escuche, en este tiempo, si hay un tiempo donde la siega, si hay un tiempo donde está listo para la cosecha, es este tiempo. Y después de lo que hemos vivido a partir del año 2020, del año 2020, el año pasado, si algo debe tener claro la iglesia es que el campo está listo para la siega. La iglesia debe entender eso. Si hay un tiempo en donde ha estado lista la humanidad, es este tiempo para que usted le hable de Cristo, para que la iglesia trabaje en la obra del Señor. Si usted se ha percatado, y le digo yo a mis estudiantes, si hay un tiempo que anuncia firmemente el regreso de Cristo, es este tiempo. Hay varias cosas. Uno, que el 2020 el Señor lo anticipó, lo habló hace más o menos 6 años. 2020 será un año lleno de catástrofes. Miramos nosotros terremotos, maremotos, pero lo que ha pasado es peor que un maremoto, es peor que un terremoto, porque lo que ha pasado tocó todo ser humano en la tierra y nos cambió la forma de vestir. Todos vestimos con mascarilla. Ya hace parte del ajuar. Saco azul, mascarilla azul. Saco blanco, mascarilla. Ya ven el uniforme. Todos los seres humanos, desde los más grandes presidentes, pasando por el Papa y todo mundo. Todo mundo, esto atrajo la atención de todos los seres humanos. La pandemia atrajo la atención de todos los seres humanos. Pero no solo eso. Las redes y el mundo electrónico y las redes sociales y el uso del internet y el uso del celular y el uso se multiplicó, se quintuplicó. Las redes están donde no estaban, se aceleró. ¿Y sabe qué se aceleró? El correr de la palabra a través de las redes. ¿Sabe? Que la palabra de Dios dice por allá en Mateo 24 que será predicado este evangelio a toda criatura y ahora sí vendrá el fin. Y si hay un tiempo en donde la palabra corre más rápido que en otros tiempos, es en este tiempo de pandemia, donde la gente estuvo encerrada y eso usted veía que por las redes corrían mensajes de aquí, mensajes para allá y la palabra llegaba. O sea, realmente la mies está lista. Pero ¿sabe cuál es el problema? La falta de obreros. La falta de obreros. La gente en el mundo, porque es que cuando a usted y a mí nos compartieron, los que estábamos en el mundo nos damos cuenta que necesitábamos de alguien que llegara y nos dijera, mire, Jesucristo es una realidad, Cristo le ama. Quien hizo eso con usted y conmigo
Era un obrero. Los que no son obreros no pueden hacer eso. Solo un obrero puede hacer el trabajo de la obra de Dios. Y Jesús le dice a los discípulos, mi comida es que yo haga la obra. ¿Cuál es tu comida? Iglesia, ¿cuál es tu actitud ante la obra del Señor? ¿Cuál es tu actitud ante la obra del Señor? La gente necesita de personas que vayan y recorran ciudades y recorran aldeas y recorran barrios y que aún dejen cosas personales. Cristo no lo menciona la Biblia haciendo algo de él. El apóstol Pablo, se cree que el apóstol Pablo puesto hoy era un arquitecto, pero la Biblia, aunque dice por ahí que hacía carpas, lo presenta abandonando todo para seguir trabajando en la obra. ¿Sabe? Dios es fiel. Y muchas veces las personas no le sirven al Señor porque dicen es que no tengo tiempo, porque si yo le sirvo al Señor, tengo que dejar de hacer esto. Vengo a decirte que Dios es fiel para sostener a aquellos que le creen y le sirven. Dios es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para hacerlo. Y la Biblia dice que Cristo siempre estaba trabajando. Mi comida es que yo haga la obra del que me envió. Mi comida es que yo continúe trabajando. Mi comida es que yo siga compartiendo buenas nuevas de salvación. Sí, hay que descansar, amén. Hay que salir a vacaciones, amén. Pero es que nadie vive todo el tiempo en vacaciones. Nadie vive todo el tiempo descansando. Nadie. La obra del Señor demanda de hombres y mujeres esforzados y valientes. Esforzados y valientes. ¿Sabe? El mundo necesita de obreros. El mundo necesita que usted y yo seamos obreros de la obra del Señor. ¿Sabe? Que tengamos compasión, que nos dé pesar de ver cómo los muchachos, los viejos, los ancianos se pierden en drogadicción, cómo los hogares se destruyen, se acaban, cómo los niños son maltratados, son violados, cómo las drogas están penetrando las familias, no importa de qué nivel social o cultural sea, el vicio no respeta ningún estrato, nada. Usted encuentra drogaditos pobres, pero encuentra drogaditos ricos. No hay estratos, intelectuales y no intelectuales. Usted aquí en Colombia, usted se ha visto, se ha conocido la historia de la famosa calle del Cartucho, después el Bronx y todo eso. Se encuentran médicos, arquitectos, allá drogaditos, abogados, gente que ha sido políticos. O sea, usted se encuentra todo panorama. Satanás no respeta ningún tipo de condición social. No lo respeta. Y solo los obreros de la obra del Señor, si sentimos compasión por el mundo, vamos a compartirle. ¿Sabe? Que Cristo lo que le enseña aquí a los discípulos, en Juan capítulo 4, el versículo 31 en adelante, mire que el Señor aquí les dice a ellos, Jesús les dijo en el versículo 35, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mire, cuando usted y yo miramos el mundo, en la condición que está el mundo, podemos decir, la gente está lista para que la iglesia comparta. Haga el ejercicio usted y lo verá. Un día usted diga, bueno, voy a tomarme un día de locura y voy a compartir la palabra, y lo verá que por lo menos una persona se gana para Cristo. Por lo menos una.
¿Cuánto se ha ganado usted este tiempo en este año para Cristo? ¿Cuántos? Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, dice, te encarezco, o sea, te ruego, te suplico delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, escuche, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe? Eso no fue para el tiempo de allá. Eso es este tiempo. Hoy, la gente, hoy hay más sectas religiosas que en cualquier otro periodo de la historia humana. Es para hoy. Los obreros de la obra, los que no es que usted y yo por ser de una denominación seamos la verdad es la palabra de Dios. Jesucristo predicado con el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Dios nuestro Padre, pero hoy, más que nunca, la gente se amontona a escuchar maestros mentirosos. Si hay un tiempo en donde se está predicando falsa doctrina, es este tiempo. Y por eso es nuestra obligación, la obligación de la iglesia, que se levanten obreros. Un obrero es diferente a un creyente. Un creyente es el que ha creído y hasta allí. Un obrero es el que ha creído y dice, he aquí, Señor, envíame a mí. Y aquí dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ojo Timoteo, porque hay tiempos peligrosos. Ojo Timoteo, porque la gente se levantará a escuchar falsos maestros. Te ruego que prediques a tiempo y fuera de tiempo. O sea que ese a tiempo y fuera de tiempo es en todo tiempo. En todo tiempo. La palabra de Dios, porque a veces decimos, no, pero es que este no es el lugar para hablar de la palabra. No. Y decimos, no, pero es que de pronto hasta se van a burlar si yo hablo. No. Escuche, si usted mira a los evangelios, Cristo, a cuantos lados lo invitaban, terminaba hablando del reino. Al lado que lo invitaran. Una vez por allá lo invitaron y vio, y el invitado vio que una mujer estaba ungiéndole los pies y con los cabellos, y empezó a meditar en el corazón, a cavilar. Si este supiera quién es esa. Y Jesús le dijo, yo entré a tu casa y no me diste beso, porque la costumbre beduina era el beso en la mejilla. Entre hombres, beso en la mejilla o mujeres. Y llegaba un maestro, un rabí, ¿tá? Dice, y esta no ha dejado de besar mis pies. Yo entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Porque cuando llegaba un maestro, cuando llegaba alguien en una casa que lo invitaban, le ponían agua para lavarse los pies, porque los zapatos que usaban no son los de nosotros, eran sandalias y no habían calles pavimentadas, eran polvarientas. Y le dijo, ¿y tú no me diste agua? Y esta mujer con sus lágrimas me ha lavado los pies. ¿Sabe? Jesús siempre estuvo haciendo la obra del Señor.
siempre estuvo dispuesto a ir, a moverse, a pesar del esfuerzo, a caminar, a voltear de un lado para el otro. ¿Sabe? Que en todo tiempo, donde quiera que llegaba el Señor, así fuera un almuerzo, así fuera lo que fuera, siempre hablaba del reino. El obrero siempre hablará de la obra de Dios. Los que somos obreros, donde quiera que nos lleven, siempre estaremos hablando de la obra. La gente necesita que hablemos de la obra, que en nosotros haya compasión. La compasión es, yo tengo pesar, me apesadumbro cuando veo un drogadicto, cuando paso y encuentro una persona metida en medio de la basura, comiendo de la basura. Me da pesar. Y a Jesús le dolía. Por eso vino a morir por usted y por mí. Por usted y por mí, pero la gente necesita que la iglesia, que el obrero hable en todo tiempo, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Este es el tiempo propicio para la iglesia. Escúchame, este es tu tiempo de hablar. Este es tu tiempo de servirle al Señor. Es este tiempo más que en cualquier otro tiempo. La gente está lista esperando que le hablemos de Cristo. Se apesadumbró Jesús, dice Mateo, al ver el estado en que estaba la multitud. Dijo, están desamparados y están dispersos. ¿Sabe? Así está el mundo, desamparado y disperso. Por eso es que usted ve que se levanta la gente, se levanta y se matan entre ellos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué se matan? Pero sabe, porque están desamparados y están dispersos. Y hay un mundo espiritual que no tiene compasión. La iglesia debe tener compasión. Y tú demuestras que tienes compasión cuando eres obrero. Porque el obrero es el que va y hace la obra. El obrero es el que va y comparte. El obrero es el que va y habla. Y Jesús le dice a los discípulos, lo que Él les dijo les cambia su estructura, su manera de pensar. Mire lo que Él les dice en el versículo 37 de la cita base, que es Mateo capítulo 9. Jesús les dice a ellos, a la verdad la mies es mucha. A la verdad la mies es mucha. ¿Sabe? Jesús les cambia el concepto sobre el acceso a la salvación. Porque para los discípulos solo el pueblo de Israel tenía el acceso a la salvación. Pero Cristo, dice la Biblia en el versículo 35, que Él recorría, pero dice, vio las multitudes que estaban desamparadas. Desamparadas. ¿Sabe? Hoy hay más multitud desamparada que en el tiempo de Cristo. Hoy hay más multitud desamparada que en el tiempo del Señor. Hoy, escucha, hay más multitud dispersa que en el tiempo del Señor. La iglesia debe de tener compasión por el perdido. La salvación no solo es para usted y para mí. Usted y yo somos, o deberíamos de ser, instrumentos en las manos de Dios para seguir haciendo la obra que Jesús nos mandó a hacer. Jesús le dice a ellos que ustedes miren y verán cómo está, ya todo está listo para que prediquen. Le dice a los discípulos, ustedes dicen que no hay cosecha, que no es tiempo, pero a la verdad la mies es mucha. ¿Sabe? Es mucha la gente que está esperando por usted para que vaya y le hable de Cristo. Es mucha la gente que hay por fuera. Es impresionante cómo uno ve que la gente necesita y acepta que se le hable de Cristo. Lo que pasa es que la obra del Señor implica tiempo, implica recursos, pero sobre todo implica el amor y la compasión.
yo sentir que debo hacerlo, por amor a la obra, por amor al Señor, por obediencia, por amor al perdido. Yo no quiero que la gente se vaya para el infierno. Yo no quiero que de mi casa se vayan para el infierno. Yo no quiero que mis amigos se vayan para el infierno, que mis vecinos. Entonces la obra. La única solución es predicarles de Cristo. No hay otra solución. Solo Cristo salva. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Quién es encargado de llevar ese mensaje? Los obreros de la obra del Señor. Lo que Jesús le dice a ellos les cambia. La mies es mucha y hoy nos dice el Señor, mire, la mies es mucha. ¿Sabe? Faltan pies para ir, faltan manos para dar, faltan rodillas para orar, faltan bocas para hablar. Pero la iglesia no puede quedarse solo en asistir al culto. Tenemos que ir y llamar y traer más gente para Cristo, para que conozcan al Señor, que sean salvos. Sí, pastor, yo le compartí y son salvos, amén. ¿Dónde están? Porque es que la salvación no es solo venir a la iglesia, pero la iglesia hace parte de aquello, o es el centro de concentración de aquellos que por la fe en Cristo hemos sido salvos. No, pastor, llevo 15 años hablándole a uno y es salvo, pero nunca iba a la iglesia. Revalúe ese concepto. No, y yo le he predicado, pastor, y usted viera y ora más bonito, pero no quiere bautizarse. Entonces, ¿en qué estamos? Mire lo que Jesús hizo. Lo primero que llegó fue al Jordán y estaba Juan bautizando y Juan le dijo, no, yo no puedo bautizarte, tú eres santo, no soy digno ni de desatar tu calzado. Y él le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos justicia. O sea que cada paso que debe dar la iglesia lo dio Jesús como ejemplo. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Pero faltan pies para ir, faltan manos para dar, rodillas para doblarse y orar, faltan bocas para hablar la palabra, falta la compasión de la iglesia. La compasión de la iglesia te lleva a hablarle a un amigo o a una amiga que la veas o lo veas en situación crítica y decirle. Tú no puedes decirle, siendo un creyente, a alguien que está pecando, decirle, no, todo bien, Dios te entiende. Pueda que Dios lo entienda, pero el pecado conduce a la perdición. Entonces el obrero es el que está hablando permanentemente, está diciendo, mucha gente ahí esperando. Rogad pues al Señor de la mies, dice el Señor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Tú eres un obrero de Cristo? ¿Tú te consideras un obrero de Dios? ¿Tú te consideras un hombre o una mujer que le sirves al Señor? Escúchame, un obrero no es casual. Un obrero no es casual. No, yo de vez en cuando le sirvo. No, los obreros no son casuales. Si tú trabajas en alguna empresa, tú no vas de vez en cuando a trabajar. Porque si vas de vez en cuando, lo más seguro es que el de vez en cuando sea por lo menos 2 veces. La tercera ya no tienes de vez en cuando. Te entregan una carta. Los obreros en la obra del Señor no somos casuales. Jesús nos dio el ejemplo. Los discípulos, hombres y mujeres que a través de la historia han demostrado, no son casuales. Jesús le dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, cuando usted y yo venimos a servir al Señor a la obra, es Dios quien nos mandó a servir, a trabajar en la obra. Rogad que envíe obreros a la mies. Obreros, hombres y mujeres que tengan compasión. Hemos sido enviados al mundo como obreros de Dios a través de su iglesia. Somos
los obreros del Señor a través de la iglesia. ¿Sabe? Jesús dijo que aquí seríamos recompensados por servirle, que aquí seríamos retribuidos por el trabajo que hagamos en su obra. Nadie se va a quedar sin recompensa, porque escuche, si el mundo paga a los que trabajan, ¿cuánto más nuestro Padre que esté en el cielo pagará y bien a los que le servimos? Hay recompensa. Marcos capítulo 10, versículo 28. Hay recompensa. Pedro comenzó a decirle: he aquí, Maestro, Señor Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y lo dejaron todo. Pedro, Juan, Marcos, todos estos son. Andrés, Natanael, Felipe, Jacobo, lo dejaron todo. Pero ¿sabe la respuesta del Señor? Y esta respuesta también es para usted que le sirve al Señor. Y esta respuesta también es para usted que ha dejado todo para servirle. Y esta respuesta es para usted que piensa o está pensando que no tiene tiempo para servir, que donde le sirva a Dios se queda sin ingresos, se queda sin trabajo, se queda sin comida, pierde su esposa, pierde su esposo, pierde su familia, porque hay casas donde te dicen: si te vuelves cristiano, ya no eres de la familia. Aquí está la respuesta. Escúchame, esta es una respuesta para ti que has dudado en cuanto al servicio al Señor. La Biblia dice que Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba ¿cuántas? 100 veces más. Qué poderoso es Dios. ¿Sabe? Y es una verdad, es una realidad. Es una realidad, hermanos amados. Es cierto. Por eso testifico que es cierto, lo he vivido. Hace algunos años dejé un empleo. Hace algunos años yo trabajaba en Cali, 2006, y oraba con mi esposa porque servíamos en Palmira en una obra y queríamos tener más tiempo y el trabajo no me permitía. Y orábamos: Señor, aparéjanos el tiempo para poder servirte, o sea, ábreme una puerta laboral para yo tener más tiempo porque no puedo. Yo trabajaba para el sur, vivía en Palmira, todos los días tenía que atravesarme Cali porque es de sur a nororiente, tenía que atravesarme Cali para ir a Palmira. Y en mi oración y en la oración de la pastora y de mis hijos, un día, una cierta tarde, un lunes festivo me acuerdo, por allá del año 2006, 2007, dice alguien, llega alguien donde yo estaba trabajando y me dice: ¿cómo está aquí usted? Primer vez que yo veía a este hombre que iba a reemplazar a otro. Yo le dije: bien, pero no me queda tiempo. No fui al detalle porque él no era un cristiano, no me queda tiempo, necesito más tiempo. Dijo: hay una oferta laboral en Popayán, pero para que usted acceda a la oferta laboral, me dijo él, usted tiene que renunciar aquí, so pena de que no lo reciban allá. Me dijo: o sea, ese ya es un contra. Dijo, y le dije: ¿cuánto se gana uno allá? Me dijo: se va a ganar tanto. Entonces en la oferta, en el 2006, 2007, el sueldo era menos 700,000 pesos para venirme acá. Y más aún porque allá estaba yo con seguridad social y prestaciones, y acá yo venía sin seguridad social y sin prestaciones, menos 700,000 pesos. Dijo, pero me dijo algo que fue lo que llenó todo. Me dijo: pero usted va a tener el tiempo que usted quiera.
A veces uno ora a Dios y espera que la respuesta sea como yo la tengo sincronizada. Pero la respuesta es al modelo de Dios, lo que más conviene, lo mejor, lo más necesario. Dios siempre responde. Y cuando nuestra intención es servirle, porque la oración, Señor, necesitamos más tiempo para servirte. Y la historia, bueno, usted ya la entenderá porque por eso estoy aquí. Pero la historia es que en fe con mi esposa dijimos renunciemos, aunque no me recibamos, Dios tiene el control. Pero la historia es que antes de entrar a los exámenes, para el cargo acá me dijeron, usted es la persona que necesitamos allá. La última ciudad donde yo quise vivir, hermanos, no le haya decir a nadie, fue en Popayán. ¿Sabe? Pero de las más de 8 ciudades donde he vivido en el país, esto es el mejor vividero. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es bueno. ¿Sabe? Y fui y presenté, y antes de presentar me dijeron, usted es la persona, o sea, renuncié primero allá, me vine para acá, menos eso, pero en un año, escúcheme, en un año, Dios había triplicado el sueldo que tenía allá. En un año. ¿Sabe? Y lo mejor, me hizo el llamado pastoral, que es lo más hermoso que me ha podido suceder. ¿Sabe? Porque aquí se cumple, en mí se ha cumplido lo que aquí hice. No hay alguien que no haya dejado padre, madre, hermanos, tierra, posesiones, trabajos por causa de mí y del evangelio. Cuando él dice por causa de mí, habla del creerme, y cuando dice y el evangelio, habla del servirle, de la obra. Jesucristo es fiel y verdadero. Jesucristo es fiel. Y hoy Dios te dice, necesito obreros porque la mies es mucha. Hay mucha gente que necesita de hombres y mujeres como usted y yo, que le sirvamos al Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Otra promesa de recompensa. 22:12, Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Solo los obreros recibirán recompensa del Señor. Señor, pero yo te creí, sí, pero no fuiste obrero. Solo los obreros recibiremos recompensa de Dios. Los galardones son para los obreros. Y a decir, no, con ser salvo basta, yo no, yo quiero ser salvo y ser galardonado por el Señor, porque Él lo dice, mi galardón conmigo. El apóstol Pablo, cuando le dice allá en 2 Timoteo 4 a Timoteo, te insto, que prediques, que reargullas, le dice, porque yo ya estoy próximo a ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que Dios dará el juez justo a todos los que le servimos. Yo sí quiero. Yo no sé usted, pero yo sí quiero. Yo sí quiero recibir galardones del Señor. Soy humano, cometo errores, pero quiero ser galardonado por el Señor. No quiero que el haber seguido a Cristo se quede solo allí. Quiero servirle, porque hay gente que necesita de hombres y mujeres que sientan compasión por el perdido. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, porque tú eres digno de adoración y de gloria.